entes como la CNDH entran en este conflicto, toman parte a favor del gobierno, pues demostrando que no hay tal autonomía, que no hay tal independencia. Y por el otro lado, la Iglesia Católica hace lo propio del otro lado, también opinando, también confrontando y manifestando su postura acerca de cuestiones políticas que aparentemente no tendrían que ver con Dios. ¿Cómo lo ve usted, doctora? Oscar, ¿y desde cuándo de usted? ¿Cómo lo ves tú, María Amparo? Pero creo que tienes razón, ni uno ni otro actor debería de estar manifestándose. En este caso estoy de acuerdo con el pronunciamiento que hizo la Iglesia, pero pues seamos justos, igual que hemos criticado cuando la Iglesia se mete en otras cosas que no son de nuestro agrado o no estamos de acuerdo con ello, criticamos, pues en esta ocasión también creo que la SEM no debería de estar interviniendo en estos asuntos de carácter político. En fin, es un pronunciamiento, pero sabemos que el púlpito, digo, no el presidencial, sino el verdadero púlpito, el púlpito de los sacerdotes, pues es muy poderoso y en ese sentido, pues no nos metamos en camisa de once varas, ¿no? Ya movimos al ejército, ahora se está moviendo a la iglesia, pues ¿de qué se trata? Pero si cabe es mucho peor, Oscar, este pronunciamiento que hace la CNDH. Esta CNDH, yo diría 12 cosas. Ha tenido pues un papel desde que fue nombrada la señora Rosario Piedra Ibarra, a diferencia de su predecesor, Luis Raúl González Pérez, pues ha tenido un desempeño bastante, te diría yo, de bajo perfil, cuando no, por no decir lamentable, Oscar. La CNDH previa sí se caracterizó por su autonomía y sobre todo se caracterizó por ser una de las instancias que más acciones de inconstitucionalidad interpuso ante la Corte, en contra incluso del Ejecutivo, en contra de muchos otros actores, pero del Ejecutivo, para defender derechos humanos, para ir en contra de la ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza, la ley de desapariciones forzadas, en fin, tuvo un papel muy destacado durante el primer año de López Obrador. Y en cuanto metieron a un incondicional, una incondicional, además, que no tenía los requisitos para ser la ombudswoman de México, porque tenía militancia en el partido Morena, así que fue un nombramiento ilegal. Ahora estamos viendo las consecuencias de tener en un órgano autónomo, bueno, o tener un órgano autónomo capturado. Derechos humanos, dado que nosotros tenemos un organismo, si uno lee la carta o el pronunciamiento de la CNDH, está, hay que decir, bien argumentada la parte legal, porque se ampara en un acuerdo en donde se habla que se deben defender derechos de todo tipo, incluidos los políticos. Y en eso es en lo que se ampara, pero teniendo un órgano constitucional autónomo que está ahí para defender los derechos políticos, yo te diría, extralimitando un poco el término, estaría, te diría, invadiendo las funciones de otro poder, esto es, del INE. Y casualmente, cuando sale la señora Piedra, que sale muy pocas veces a defender derechos, sale en favor de una reforma electoral que ha sido calificada, pues, por aquellos que somos más o menos especialistas, incluso por los ex presidentes del INE, como pues regresiva. Y la señora Piedra pues se da el lujo de decir que estos órganos autónomos son enemigos del pueblo. Ahora sí que hazme el favor, ¿no? Entonces, me parece muy lamentable que se preste, me parece una conducta abyecta de su parte, prestarse ese tipo de, por quedar bien con el jefe, de pronunciamientos. Yo supongo que esto no lo hizo motu propio, fue una acción concertada como todo con Palacio Nacional, pero en fin, ahí está haciéndole un flaco favor a la democracia y, ya que estamos hablando de derechos, a los derechos políticos, Oscar. Y es muy fuerte la respuesta también que el propio Lorenzo Córdoba le ha dado a Rosario Piedra luego de este pronunciamiento, al señalar con base en la Constitución que no debe intervenir en cuestiones
que tienen que ver con las elecciones, porque incluso Rosario Piedra ya había sido severamente cuestionada por, como bien lo comentas, callar ante algunos temas, no pronunciarse en donde originalmente la CNDH lo hacía, y en este caso violar la Constitución, saltarse al Consejo, hablar a nombre de ellos y entonces tomar partido, vulnerando completamente la autonomía de la CNDH. Qué bueno que mencionas este último punto. No había, la verdad, Oscar, reflexionado sobre esto, pero ha sido una conducta recurrente porque también en la CNDH que yo conocí, que fundó Carpizo, bueno, de cuyo primer titular fue Jorge Carpizo, precisamente hace el punto que estás compartiendo conmigo y con el auditorio. Las decisiones normalmente se toman, aunque no es un órgano estrictamente colegiado como lo es el INE, se toman siempre a partir del Consejo. Y aquí sale ella como si fuera pues la única encarnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Me sorprende en la magnífica entrevista que le hiciste a Lorena, sí, y los datos los leí desde temprano en el Reforma, que la mitad de las personas en México encuestadas hayan dicho que, pues casi la mitad, vaya, la diferencia es de 1 punto y casi 2%, entre que si deben de ser, es un puesto técnico o es un puesto que lo debe de elegir el pueblo. Yo quiero pensar que no, que la pregunta está mal formulada, Lorena es muy cuidadosa con eso, pero que no hay una cabal comprensión de las actividades que lleva a cabo el INE. No sé tú, Oscar, pero vaya, muchos de nosotros, politólogos, conocedores de la ley electoral, etcétera, sí, pues tendríamos que ponernos a estudiar si estuviéramos en ese puesto. Entonces, hacer esto de elección popular es un despropósito. Y la consecuencia es terrible, porque yo honestamente, Oscar, no creo que tenga ninguna posibilidad, ninguna, lo digo, de transitar esta reforma, sobre todo en lo que a las elecciones del consejeros se refiere, pero ya con esta actitud antidemocrática del presidente de presentar una iniciativa con esa característica. Voy a dejar de lado por ahora otras cuestiones de la ley electoral, hay algunas buenas como el voto electrónico, pero vaya, en términos generales, pretender tocar la manera de elección de los magistrados del tribunal y los consejeros del INE fue acompañada, ya es antidemocrática, y fue acompañada, yo no sé si te acuerdas, Oscar, no tuve la fortuna de platicar contigo el martes pasado, pero sí con Pepe, el diputado Mier, que es el líder de la bancada de Morena, decía, muy bien, pues no pasen, en tono de amenaza, muy bien, pues no pasen la reforma electoral, nos vemos, ¿sí? El día que tengamos que elegir los candidatos, diciendo que van a elegir los candidatos y van a poder mayoritear. Si juntamos todas estas cosas, pues ya creo que sí podemos hablar, como lo hice la semana pasada, Oscar, de una seria amenaza a la democracia. Esta es una cosa que nunca habíamos visto, desde luego que hemos tenido reformas o artículos que han sido regresivos, pero uno, nunca desde el Ejecutivo, y dos, nunca para ser probados en una elección general o en una elección concurrente o de presidente y de legisladores, y desde luego no con este descaro de decir, a ver, vamos a quitar a estos consejeros y los vamos a ahora hacer por consulta popular. Un verdadero despropósito que yo espero, bueno, no espero, permíteme en esta ocasión tener la seguridad de que eso no va a pasar. ¿Qué hará López Obrador después? Y si se cumpla la amenaza de capturar de otra manera al INE, pues vamos a tener que esperar. Yo espero que no, pero ahí sí no tengo tanta certeza que no busquen la manera de deslegitimar las elecciones.
se me ocurre pensar, Oscar, que a pesar de las encuestas están apanicados en el gobierno de poder perder las elecciones en el 24, porque si no, no entiendo. No hay nada que me haga pensar poder coincidir mínimamente, Oscar, con el presidente de la República diciendo que con este INE no se puede garantizar que no haya fraude. Y hay mucha gente que piensa como tú, María Amparo, en el sentido de que esta reforma tiene pocas posibilidades de avanzar y que la intención oculta detrás de proponerla y detrás de impulsarla de esta manera no es precisamente dinamitar al INE, sino denostarlo y entonces tener argumentos para castigarlo presupuestalmente y para restarle autoridad ante lo que puedan determinar en algún momento electoral cuando lleguen las impugnaciones y cuando lleguen las decisiones difíciles. Esto se habrá de ver en su momento, sin duda. Vienen tiempos interesantes y con tu análisis siempre oportuno, siempre certero, pues será todavía más interesante, María Amparo. Muchísimas gracias como siempre. Al contrario, Oscar, qué gusto en saludarte y adiós a los rudos y a los técnicos. Adiós, adiós. Muchísimas gracias. Es la doctora María Amparo Casar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.